Muy buenas tardes, hermanos. Tenemos unos minutos antes de que se abra el satélite para decir algunas palabras. Hoy tendremos un nuevo estudio de la Palabra de Dios respecto al tema que se escuchó al mediodía. Vamos a continuar en segunda y tercera parte. Creo que necesitamos como una especie de acicate, de desafío, de probar con los versículos bíblicos que Jesús vino a ensalzar la ley de Dios, y especialmente el sábado. Es quizás el tema que más, hermanos, me interesa, sobre todo porque ustedes y yo somos los llamados a esta altura del tiempo para ensalzar la ley de Dios y el mandamiento más cuestionado. Hasta ustedes habrán visto debates quizá. Allí en YouTube se pueden ver por lo menos 2 debates, están en español, uno de Jim Staley. Él no es adventista, pero es sabático y defiende magistralmente el sábado contra su opositor dominical. Vale la pena mirar ese debate. Se llama Jim Staley. Y ponen en debate sábado en español, ahí se mira. El hombre es una luz. Y yo doy gracias a Dios de que se levantan caudillos defendiendo la ley de Dios y particularmente el sábado. Y el otro debate también en español del pastor Doug Batchelor con su opositor, Craig. Buen debate, pero hay asuntos que quedan pendientes. Y eso en su momento lo vamos a examinar. Así, hermanos, como la provocación del estudio es que hurguemos muchos los textos bíblicos para ver dónde encontramos que Jesús ensalza el primero, segundo y así los sucesivos mandamientos. También cabe lo opuesto, y es probar, hermanos, que cosa que también haremos en otro estudio, cómo la ley de Dios era tal antes de que aparezca Moisés. Cuando se oye de gente que, hermanos, esto viene porque tenemos que estar más que entrenados y preparados, porque tendremos que salir a la palestra a defender la ley de Dios con base, con conocimiento. Y por lo tanto, cuando el enemigo, que tiene sus maneras arteras de confundirnos, desviarnos, citar textos, gente ilustrada, hasta incluso, hermanos, ex-adventistas. Tuve que bloquear a un antiguo compañero en el Facebook, 39 años que nos habíamos conocido allá en Argentina, en Puigari, en el colegio. Trabajamos juntos en el 80, y en esto verlo ahora, hace pocos días atrás, o hace unas semanas, bueno, me agradó verlo, se contacta, y no imaginaba yo, hermanos, el veneno que él traía contra la doctrina adventista. Yo no imaginaba. Porque publico alguna cosa en mi muro, alguna otra, en fin. Hermanos, usemos los medios sociales. Si alguien tiene acceso, meta la información allí, todo lo que ensalce a nuestro Dios, a nuestro Jesús y su ley. Y así fue, hermanos, sermones por aquí o lo que fuera, y el hermano comenzó a criticar, a acosar. Muy feo, sobre todo el lenguaje, ya rayando en grosero. Contra Elena White, llamándole, no voy a decir acá expresiones, hermano, no es el caso. Y aún contra mí también. Y no, si él quiere debatir a un buen nivel, cosa que se observa con Doug Batchelor y Greg, buen nivel, que da gusto escuchar al contrario y aprender de los argumentos que presenta. Y lo mismo con Staley y su opositor. El opositor también, con respeto, hermano, porque eso es lo que se quiere. Exijamos lo que podemos dar, y si damos respeto, dámelo tú también. Dame tu información, déjame que yo lo estudie, pero no con formas groseras, como suele acostumbrarse. Porque, hermanos, cuanto más estemos preparados, conozcamos los textos, y especialmente este tema de la ley de Dios y Jesús. ¿Qué vino a hacer Él? Que en lugar de anularla como entiende el mundo cristiano, evangélico, católico, o el sábado en particular, es exactamente lo contrario. Pero, hermanos, el tema también es, vale la pena investigar, antes de que aparezca Moisés, cómo se exalta la ley de Dios y cada uno de los 10 mandamientos. ¿Sí? Un ejemplo es José con el 7º mandamiento, antes de que aparezca la ley de Moisés. Otro ejemplo es Job. ¿Cómo supo Job, antes de que aparezca Moisés, que no había que robar, que no había que mentir, que no había que adulterar, y varios otros mandamientos así? Así que, hermanos, esto muestra que la ley de Dios es universal. Cuando nuestro Maestro vino del cielo, dejó la adoración de los ángeles para meterse aquí en el fango. Y cuando encontró tanta oposición de los fariseos, bien que él podría haber dicho, no, ¿para qué? Es perder el tiempo, me voy al cielo. En el Getsemaní fue lo supremo, físicamente, cómo sufrió, y nuestro Padre hizo lo contrario.
¿no? Así que aprendamos de nuestro maestro. En mi caso no puedo soportar la grosería, pero la tengo que aprender a soportar, ¿sí? Y eso es para todos nosotros. Porque, hermano, no es que queramos, que no querríamos, como ahora, estar en el culto disfrutando. Pero nuestra misión es testificar, como dice el texto allí, que seremos llamados ante los concilios, ante sinagogas, ante reyes, presidentes, para dar testimonio. Y uno no quisiera, y quisiera que vaya el pastor. Yo no, tendríamos que ir nosotros, hermanos. Entonces, cuanto más gastemos tiempo, invertamos tiempo de aprender, de razonar, hasta que le encontramos la punta del ovillo, decimos. Y nosotros mismos empezamos a ver los textos. Y entonces así, y sobre todo enamorarnos más del Maestro, que lo dio todo con su cuerpo, pero también lo dio con la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Estudiaremos la palabra de Dios con el título Niégate a ti mismo. Para nuestro Señor es tan importante que escuchemos sus palabras. Prestemos atención a lo que Él nos enseñó, porque para el tiempo del fin Él necesita contar con un ejército sumamente disciplinado, obediente. Y cuánta cosa Él haya enseñado, le tenemos que prestar atención, escucharlo, ver qué quiso decir, por qué lo dijo. Aprendemos mucho más de lo que Él dijo, de alguna frase que Él dijo que puede ser conflictiva para nosotros. Mucho más de ello que de nuestros razonamientos humanos. Vamos pues, hermanos, a arrancar estudiando el texto de Lucas capítulo 12. Abrimos pues allí en la Biblia. Desde el versículo 8 leemos así. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás. Si nuestro Maestro nos dice, confiésenme, no me nieguen, delante de los hombres, cuiden las palabras, afirmen lo que yo enseñé, lo miramos en Lucas capítulo 9, versículo 21. Pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente, acerca de la confesión de Pedro que aparece en los versículos previos. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestro Señor nos dice claramente que perdamos nuestra vida por causa de Él, en Él. Y eso significa que lo vamos a confesar, no nos avergonzamos del Maestro. Esto, hermanos, va en pugna con algo que es típico de nuestra naturaleza. Les quiero contar. Fue hace unos años atrás, les cuento como testimonio, que luego de escuchar un audio de obra satánica, el autor del audio mencionó el título de un libro, en el cual el satanista que publica el libro menciona los métodos, las técnicas que se utiliza para obtener poder en el mundo. Recuerden, un satanista fue el más famoso de principios del siglo XX. Hablo de Aleister Crowley. Publicó varios libros satánicos. Este hombre, su cara, su foto aparece en una de las tapas de los discos de los Beatles, la banda del Sargento Pepper. Ahí aparecen como más de 40 personalidades que para estos cantantes rockeros significaban algo. En un lado aparece Aleister Crowley. Crowley, en sus enseñanzas, una de ellas que llamó la atención fue la publicación de un libro que él tituló El Libro de la Ley, que consistió en una revelación satánica que él recibió cuando visitó Egipto, allí las tumbas de los faraones. Suponía que aprendería mucho más visitando esos lugares. Y a la 1 de la tarde, durante 3 días consecutivos, recibió, mediante canalización, voces. Y entonces todo lo que él escuchaba
lo fue escribiendo. Fueron 3 capítulos y los 3 capítulos contienen la revelación de cada hora, de cada día, de 3 días consecutivos. En un párrafo hay una frase, hermanos, que me pegó, que es lo que comemos todos los días, la gente de este mundo. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, va exactamente a contrapelo, exactamente al revés de lo que Jesús nos acaba de enseñar. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, niégate. Lo que dijo Crowley allí en uno de los, lo pone en capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y en un versículo que él pone, es un libro cortito, medio esotérico, frases que uno no puede entender, pero hay una que sí se entiende. Haz lo que quieras, esto es el todo de la ley. Esa frase de Crowley. Haz lo que quieras. Hermanos, esa frase ya Dios la había revelado por medio del apóstol Pablo, que es la típica comida del mundano. Haz lo que quieras, que es el todo de la ley, según Satanás. Aparece en Efesios capítulo 2. De paso, hermanos, les cuento como anécdota, tengo uno de mis hijos, él me quiere mucho, pero me dice: papi, sería bueno que te deshagas de ese libro. Lógicamente, un joven que puede tener temor como cualquiera de nosotros. Yo le dije: hijo, déjame, tu padre ora mucho para pedirle que el Señor me cuide por un lado y por otro penetrar en estas cosas, que entender por qué Satanás tiene el poder que tiene, si ya la palabra de Dios lo había dicho. Pero hermanos, no nos entra en la cabeza. Pero quizás con esta lectura de Efesios capítulo 2, a ver si nos entra. Y descubre Efesios 2, hermanos, porque leí este libro, esta porción, esta frase fue la que más importante de Aleister Crowley. De paso, hermanos, les cuento que los rockeros hacen pacto con este individuo, ya fallecido. Es el caso de otro grupo rockero, Led Zeppelin. Durante 10 años estuvieron en el tope, en la década del 70, con sus canciones. Una de ellas se hizo famosísima. Y el cantante que hizo la canción cuenta su experiencia. Yo estaba frente al fuego y sentí una mano que me empujaba a escribir la canción, y yo le agradezco a quien haya sido. Y esa canción ganó fama mundial. Lo curioso es que esta gente compró la casa de Crowley. Estaban metidos en esoterismo, en brujerías, en ese tipo de cosas. Y uno le dijo al otro: ya córtala con esto, porque había fallecido uno de los hijos de los cantantes, extrañamente. No sé, hermanos, Satanás se las cobra después cuando uno se mete en este mundo, ¿sí? Gracias a Dios que Dios nos da la palabra de Dios para tomar distancia. Al leer el texto que vamos a leer ahora, conocido, pero a la luz de esa frase, haz lo que quieras, este es el todo de la ley. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, leemos así: y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, noten ahora, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se logra ver la expresión haz lo que quieras? Cuando dice acá que anduvimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, lo que pide la carne, lo que pide la mente. Haz lo que quieras. No te frenes, que la religión te frena. Es un pensamiento típico de los jóvenes. Típico a veces de algunas amistades nuestras, que nos dicen: mira, no me quiero meter contigo porque ahí te prohíben todo. Conocemos ya esa expresión. Justamente la filosofía de Jesús va exactamente al revés. Niégate, niégate, confía que yo te guíe. ¿Se entiende, hermanos? Son dos puntos de vista exactamente opuestos. Y hoy queremos mirar el punto de vista de Jesús. Mis hermanos, si Jesús hizo lo que hizo y el individuo, en este caso los apóstoles, vamos a ver algunos casos, no lograba verlo, lo que tenía que hacer el apóstol es no discutir,
Si el maestro le dice, hazlo, tú hazlo. Miremos un ejemplo. Invito a que abramos Mateo capítulo 13. Textos que son conocidos, pero queremos enfatizar el principio que Jesús da: niégate a ti mismo. Eso no significa que perdamos el uso de la razón o que no podamos pensar por cuenta propia, sino que al pedir o al poner nuestra mente en contacto con el Señor para que Él nos domine, Él va a guiar nuestra mente, para que sea libre, para que pensemos lo que sintamos en el corazón. Pero ya decidimos ponernos bajo su regazo. Miremos como ejemplo, capítulo 13. Versículo 5 en adelante. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dice: tú no me vas a lavar los pies jamás. Miren, hermanos, si el Señor tuviera que explicarnos a cada uno de nosotros por qué hace lo que hace, Él nos pide que confiemos. Y cuento esto porque si hay algunos predicadores que están poniendo tiempo, hay varios asuntos para pensar, para razonar en lo que significa que confiemos plenamente en Jesús, cometen gravísimo error. Si el juramento solemne de Apocalipsis 10 prohíbe poner tiempo, ¿por qué algunos están hasta casi, diríamos, de una manera petulante? Recibí allí en los contactos páginas donde dice el grupo del 2031, o sea, un grupo de hermanos que están favoreciendo la idea de que el Señor viene para esa fecha, y unámonos y oremos, hermanos. No hay manera de santificar algo que Dios prohibió. Si el Señor dijo que no, no. Por más que queramos decir que está bonito y que podemos orar y que Dios puede revelar luz, nos metemos en un camino de indisciplina. Así como Jesús le dice claramente a Pedro: si tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Por lo tanto, hermanos, ese juramento que en un momentito más vamos a leer es un ejemplo de los varios que hay de que el Señor pide de nosotros, ¿qué cosa? Disciplina, obediencia, sumisión. Niégate a ti mismo. No le des rienda suelta a tu pensamiento. No hagas lo que quieras, ni con tu cuerpo ni con tu mente. Detente. Jesús es más severo, que dice a continuación, versículo 8. Pedro dice: no me lavarás los pies jamás. Jesús responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Tú no vas a estar acá conmigo. Sí. Juan capítulo 13, versículo 8. ¿Sí? No tienes parte. Y lógicamente, hermanos, conocemos el resto. Pedro se asustó. Pero notamos, Pedro no entendía el plan de Jesús. Él debía someterse. Por eso Jesús tuvo que hablar severamente: si tú no permites esto, yo no te permito entrar al cielo. O sea, Jesús sabía lo que hacía. Miremos otros ejemplos. También en Juan, pero esta vez ya al final, en el capítulo 21. Esto muestra, hermanos, que el maestro sabía. Lógico, es Dios. Y tenía revelación del Espíritu Santo. Por lo tanto, si daba un paso adelante u otro, de hecho, acordémonos que el Evangelio cuenta que le dijeron al maestro: huye porque Herodes te quiere matar. Y nos acordamos que le dijo Jesús: díganle a esa zorra, ¿se acuerdan? Que me quedo hoy, mañana y pasado. O sea, si él sabía los tiempos, no tenía miedo. Así, hermanos, nosotros, si conocemos los símbolos de Apocalipsis, debemos movernos cada vez más firmes, seguros. Y uno de los símbolos, hermanos, yo quisiera más adelante que estudiáramos juntos. Es un símbolo muy, muy escasamente explorado. Estuve mirando allí en internet, en la página de ellenghwhite.org, de los escritos de Elena White. Apenas hay 16 referencias, la mayoría de las cuales por pioneros que escribieron, y una sola cita de Elena White.
Y me refiero, hermanos, lo digo ahora adelantándome, al ángel que arroja la piedra de Apocalipsis 18. Si Dios permite, en las semanas que vienen, traeré algún estudio en diapositivas para hablar sobre ese tema de Apocalipsis 18 también. Y decirles, hermanos, hay luz en la palabra, pero con una condición: no se metan en este camino prohibido, que es el tiempo. Miremos acá cómo Jesús sabía las cosas. Juan capítulo 21, versículo 17, es la tercera invitación que Jesús le hace a Pedro. Tú me amas, Pedro, entonces ponte a trabajar, apacienta mis corderos, mis ovejas. Y el desenlace de esto. 21:17 en adelante. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le responde: Señor, tú lo sabes todo. Qué bonito, hermanos, decir eso ahora. Antes lo cuestionaba, Tú no me lavarás los pies. Y ahora tú lo sabes todo. Si tú dices, ya dejo de estar entorpeciéndome y oponiéndome. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y notemos versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hermanos, Jesús sabía de qué muerte iba a morir Pedro. Se lo dice. Cuando tú eres joven, vas a ser así. Cuando seas viejo, va a ser diferente. Hermanos, si Jesús sabía, pregunto, en Hechos capítulo 12, aparece la experiencia de este mismo Pedro junto con su compañero Jacobo Zebedeo. Y ambos fueron puestos presos. Y el rey Agripa los aprisiona y mató a uno de ellos. ¿A cuál? A Jacobo. Una pregunta sería, pero ¿por qué Dios lo permitió si es un apóstol? Nada menos que uno de los más tres íntimos que miró a Jesús en la transfiguración. De paso, hermanos, quiero contarles que hasta ese evento de la aparición de Moisés, este ex hermano adventista cuestiona. Porque tuvimos una discusión allí, se quedó escrito en el foro, en el muro, acerca del significado de primogénito. Para él Jesús es creado, como los testigos de Jehová, como creen ellos. Entonces hablé de primogénito de los muertos, del libro de Colosenses capítulo 1, que significa primacía, porque Jesús no fue el primer resucitado, porque hubo otros antes de él. Y entonces cuando cito que Moisés fue resucitado, ¿dónde aparece eso? Y le voy citando aquí, allá, que del libro de Judas, Deuteronomio 34 y Mateo 17, la aparición de Moisés resucitado con Elías y la transfiguración de Jesús. ¿Nos acordamos? Lo negó todo. Y hermanos, en la gente que testificó de la transfiguración estaba Pedro, él contó eso, y pudo haberlo contado Jacobo Zebedeo, él estuvo presente también, eran de los tres íntimos, y sin embargo Jesús permitió, ese hombre tiene que morir, y murió. ¿Por qué? Hermanos, hay modo de responder, no conocemos los caminos de Dios, pero la iglesia incipiente tenía que fortalecerse con un martirio. Dios lo sabía. Injustamente, inocentemente, este gran hombre, este buen hombre, Jacobo Zebedeo, ahí pereció, fue decapitado. Y lógicamente la iglesia que se pone a orar, no, van a matar a Pedro también. Y hermanos, oran, ¿qué es lo que Dios quiere? Que oren. Y Dios contesta enviando el milagro de un ángel que liberta a Pedro, y Pedro, reconocemos la historia, Hechos 12. Hermano, porque el Señor Jesús le había dicho a Pedro: tú no vas a morir ahí, Pedro, tú vas a morir cuando yo sé cuándo, cuando tú seas viejo. Y así fue, hermanos, porque el Maestro sabe. Y si el Maestro sabe, lo publica para que tú y yo creamos, conozcamos y creamos, y hagamos, no nos opongamos. A continuación, lo sigue revelando. Miremos. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo de quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, es decir, Juan. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? ¿Qué plan hay para este?
Jesús le dice, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que dijo así, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? ¿Qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio y que escribió este libro. Pregunto, hermanos, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Jesús? Si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿cuándo se cumplió? En Patmos, año 95, cuando Jesús se le apareció y le reveló y escribe el Apocalipsis. O sea, el Señor ya tiene claro qué hay que hacer, pero el hombre entorpece. Miremos Hechos capítulo 1. Vamos a leer Hechos 12 y luego vemos Hechos 1. Hechos 12 solamente para completar el pensamiento de que Pedro fue salvado milagrosamente, no así Jacobo Zebedeo. Y este servidor piensa que Jacobo Zebedeo, si hubiera sobrevivido, habría contado tantas cosas maravillosas, ya que fue uno de los discípulos íntimos, como lo fue Juan, como lo fue Pedro, como lo pudo haber sido Jacobo Zebedeo poniéndose a escribir. Y no, hermanos, terminó prematuramente, porque el Señor sabía sus planes. Y era que se aprende ahí con esa experiencia, hermanos, que había que orar intensamente para quitar a Pedro de la cárcel. Y esa experiencia la tenemos que aprender nosotros también. Sí, pero eso ya fue al final de la vida. Esto más bien es prematuramente en Hechos capítulo 12. Miremos, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos, Herodes Agripa, hijo de Herodes el Grande, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, al Zebedeo. Viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Así que, hermano, fue uno primero y ahora a perseguir al otro, a ver, y agarraban, hermano, acá hasta que, nada menos que a Pedro, que era muy querido. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mis hermanos, aquí hay una labor conjunta. Dios que tiene claro la misión y un pueblo que tiene que orar. Y la iglesia estaba asustada. Si mataron así a Jacobo, ahora Pedro está detenido. Y justo que viene la fiesta. ¡Ay, qué lástima! Bueno, después de la fiesta, a ver, me lo acuchillan también. Fue la orden de Herodes. Y hermanos, Dios tiene planes mayores. No solamente el castigo que sufrió Herodes, que se cuenta al final del capítulo, que aún Josefo cuenta. Interesante, esto ocurrió en el año 44. Así que esto fue histórico. Pero lo que importa es que Jesús tenía un plan para Pedro. Tú vas a morir viejo, y te digo de qué manera. El texto dice así, que le indicó de qué manera era crucificado boca abajo. Porque había planes para él. Con tal que, como le dijo Jesús, ya te di el plan. ¿Qué más queda? Sígueme. No te me opongas, sé disciplinado. Este es el tema de ahora, hermanos. Dios quiere un ejército sumiso. Por lo tanto, si en la Biblia dice algunas cosas, estudiémosla y seamos sumisos, hermanos. Porque así es como al final el Cordero, texto que ya vamos a leer de Hechos 17, de Apocalipsis 17, tiene a su gente, a sus fieles, contra los cuales pelea la bestia, pero esos fieles son sumisos y el Cordero los va guiando. Miremos ahora en Hechos 1. Preguntas que todos nos podríamos hacer, y si ya hicieron o la hicieron los discípulos y abrieron camino sobre este tema, y Jesús ya enseñó, hermano, no lo abramos más. ¿Cuál es? Fechas. Preguntar por fechas. Hechos capítulo 1. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se preocupen por el tiempo, preocúpense por recibir el poder. Y demos gracias a Dios, hermanos, que estamos en esta generación
desde esta iglesia transmitiendo a cuántos hermanos que están siguiendo también este satélite, todos edificándonos para poder llegar al mundo entero. Y ahora con la tecnología y los medios sociales, las redes, hermanos, que eso ustedes y yo estamos con acceso, y aún con un celular, ¿cuánto más para hacer conocer la belleza de que Jesús viene muy pronto? Y lo advertimos con los textos que Dios nos pone a nuestro alcance, más o menos en Apocalipsis, pero con una condición. ¿Cuál condición? Seamos sumisos, negarnos a nosotros mismos. Vamos pues entonces, hermanos, a Apocalipsis capítulo 10. Desde el versículo 5, ahí se lee ese juramento solemne que contiene dos ingredientes, que es tiempo y enigma. Y es la contraparte de otro juramento solemne que aparece en Daniel 12, que también tiene dos ingredientes, tiempo y enigma. Miremos, Apocalipsis 10, versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, es decir, se acabará, se terminará, quedará completado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. En prácticamente todas las referencias bíblicas, hermanos, si miramos allí la referencia a donde el editor de la Biblia nos remite, nos va a llevar a un texto. ¿Cuál es? A ver, según sus Biblias. Esto es algo que hace el editor de la Biblia, porque el versículo dice, como lo anunció a sus siervos los profetas. Ok, ¿en qué parte lo anunció? Muy bien. Daniel 12. Ahora, mi hermano, vamos a ir a Daniel 12. Fijémonos que se ha dicho que de los dos ingredientes que trae el juramento, que es el tiempo cerrado y el enigma abierto, porque acá el texto dice, el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio se va a aclarar. Ese es el enigma, los símbolos. Bien, vamos a Daniel 12, versículo 6. En adelante. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será, y ahí abre tiempo, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y la respuesta, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se abrió el tiempo y se cerró el enigma. Ahora con Apocalipsis 10 es al revés. Se cierra el tiempo y se abre el enigma. Y se abre el enigma, hermanos, es que hay maravillas que nos esperan. De los símbolos. De descubrir, de mirar en Apocalipsis, como en Daniel también. Pero con la condición de no fuercen esa otra puerta. Pregunto, hermanos, ustedes saben que hay ciertos predicadores, ciertos hermanos que andan promoviendo, dije el 2031, 2044 y así. ¿Qué otra fecha? ¿Dijeron otra fecha? Sí, hermanos, hay fechas que están proponiendo. Cuando se proponen fechas, y dijimos que el tiempo, ¿qué tiempo es? El mismo tiempo de Daniel, que quedó abierto tiempos y la mitad de un tiempo, 3:30, y eso ahora es cerrado. Y el símbolo que estaba cerrado acá, ahora se abre. El punto es, ¿por qué el Señor cerró el tiempo? Mis hermanos, cuando los milleristas, Guillermo Miller a la cabeza, y todos sus seguidores, estudiando el libro de Daniel, Hechos capítulo 10, ingieren el libro y fue dulce en la boca y amargo en el vientre, se produce semejante chasco que muy pocos creyentes quedaron en pie. Se calculan, sí, como 50. Dios conduce a esos creyentes chasqueados, uno de ellos que observa en visión el paso de Jesús del santo al santísimo,
Y ahí se entiende lo que sigue a continuación de Apocalipsis capítulo 10, última parte. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y profetizar qué? Siguiente versículo dice: la medición del santuario, juicio investigador. Pero hermanos, aquellos otros compañeros chasqueados siguieron poniendo fechas. Como no vieron la luz del santuario, no la entendieron ni les agradó, creían que si Miller se equivocó con el 22 de octubre del 44, posiblemente sea otro año, y así buscaron nuevos años. Hubo varios intentos, entre ellos 1854, fue un año en que esperaban la venida. Pero toda aquella gente que no creía en el santuario, porque esta era la luz que el Señor ponía ahora para estudiar. ¿Por qué? Porque se había cerrado el tiempo y se abría luz ahora para que estudien. ¿Se entiende ahí? Pero hay aquí hermanos que modernamente, hay hermanos que al poner tiempo están cometiendo el mismo grave error de la antigüedad, que es negar la luz, la nueva luz recibida, que fue la del santuario y el juicio investigador, para entonces poner otras fechas. Y Dios dice, es un camino cerrado, no hagan más, trabajen en esto. Aquí hay más para aprender, para ser edificados. Bien, hermanos, ahora sí, miremos a nuestro maestro, cómo está conduciendo a su pueblo en la parte final. ¿Por qué los quiere disciplinados? Voy a invitar a que abramos Apocalipsis capítulo 16. En los bordes mismos del Armagedón. Al revelarse la sexta plaga, lo leemos en el capítulo 16, versículo 12 en adelante, hay algo que nos puede afectar a ustedes y a mí, y es para prestarle mucha atención. 16, 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 personajes que van a dirigir la rebelión contra Dios y contra su pueblo, a los cuales se llama el dragón, la bestia y el falso profeta, son respectivamente el dragón o serpiente de Apocalipsis 12, la bestia marítima del capítulo 13 y la bestia terrestre, aquí llamada falso profeta, también del capítulo 13. Son los 3 a los cuales se les va a llamar la triple alianza. La triple alianza. Que a su vez, hermanos, ya miraremos con más detalle más adelante, cada uno de ellos remede en forma exacta a los miembros genuinos de la Trinidad. De modo que a este se le va a llamar el antipadre, que es el dragón, al segundo es el anticristo, la bestia marítima, y el otro anti-Espíritu Santo, porque la labor que hace cada cual es una parodia exacta de la labor que hace la genuina Trinidad. Pero aquí, hermanos, que estos 3 mandan también su triple mensaje angélico. ¿Cuál es? El texto dice. No, acá el texto dice. ¿Cuál es la obra evangelizadora de esta Trinidad satánica? Muy bien. Une al mundo en rebelión mediante 3 espíritus inmundos, que es el triple mensaje angélico satánico. Mediante milagros. Hermanos, en nuestro caso, no vamos a usar milagros. Si Dios quiere usarlo, no es nuestra prioridad. A ver, yo quiero que me hagas un milagro. Hazme un truquito para ver si Dios está contigo. No, Dios no hace eso. De hecho, hermanos, en la palabra de Dios se nos revela cuándo aparecen los falsos milagros. Si hubieran 2 que están afirmando y uno afirma lo contrario del otro y en el medio está la voluntad de Dios, el milagro, ¿qué es lo que suele hacer? Voy a invitar a que lo escarbemos. Tengamos un señalador aquí en Apocalipsis 16, ya volvemos. Todavía no terminamos con la porción y a dónde nos va a llevar al Armagedón. Pero miremos en Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3.
Versículo 8. 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue a la de aquellos. Pregunto, hermanos, Janes y Jambres, ¿alguien sabe a qué se refiere? ¿Quiénes son? Según Éxodo 7:11, revela los hombres que cuando Moisés y Aarón fueron a sacar fuego, lanzaron la vara, también ellos vinieron y lanzaron. Pero también está señalado por lo que dice Hechos capítulo 8, con el mago también, que se incorpora a la iglesia y forma parte de la Muy bien, Simón el mago. Muy bien. el poder que Dios da. Muy bien, buen punto. Bien, hermanos, efectivamente, Janes y Jambres van a representar con nombres. Efectivamente, Éxodo 7 no da los nombres, es parte de la tradición judía. Pero lo que importa es que la presencia de esta gente revela la oposición contra Dios mediante los milagros. Hay un Targum que muestra, ese Targum es un comentario bíblico de la época de los judíos y ellos consultan o edifican un comentario que es el comentario babilónico de un escritor famoso de aquel tiempo llamado Onkelos. Muy bien. Muy bien. Targum de Onkelos. Está bien informado, mi hermano. Está relativo en la página 97. Perfecto. Comentario tomo 5 y en la página 57 también del mismo comentario. Comento, hermanos, el Targum es lo que equivale a nuestro comentario bíblico. Los judíos tienen allí su Biblia, pero junto con la Biblia llevan los Targumes. Targumim, en hebreo, el plural. Y allí entonces miran el texto como debiera leérselo. Y entonces al poner Janes y Jambres, como aquí el hermano nos está ayudando, entonces ya el judío incorpora. Si bien la revelación no trae los nombres, no importa, hermanos, no afecta, al contrario, más bien personalizamos. Esa gente es la que, y aquí es lo que importa, la gente que se caracteriza por oponerse a Dios poniendo milagros, creando milagros. Por lo tanto, hermanos, en el tiempo moderno, no podemos confiar en los milagros como una base, como que es una señal para saber por dónde se mueve Dios. No, aún más. Notemos entre Moisés y sus enemigos Janes y Jambres. Moisés da una orden en nombre de Dios y los milagros se oponen. Bien, en eso consiste los tres espíritus inmundos a manera de ranas de la Trinidad satánica. Mientras que el mensaje de los tres ángeles, primero, segundo y tercero de Apocalipsis 14, promueve la voluntad de Dios. Los tres espíritus inmundos, el triple mensaje angélico satánico, hace lo contrario, resistirse mediante milagros. Y aquí, hermanos, entramos nosotros, que nos vamos a encontrar cara a cara peleando. Yo no sé, hermanos, a ustedes, si a algunos puede tal vez gustarle algunas películas de combate, que ha habido, seculares, que uno mira, me voy a entretener. Y no es agradable si uno mira el gladiador, eso es uno de los muchos que hay. Uno quiere verlo aquí, digamos, sentado en la butaca, aquellos que lo miran. Pero meterse adentro, no, jamás, yo no voy a pelear. Hermanos, estamos llamados a pelear espiritualmente. Y tendremos que dar testimonio y buscar los textos. Y el enemigo que viene y nos va a enredar y testigos que están escuchando. Y muchos de ellos deciden su suerte por nuestro testimonio. Es una guerra, mis hermanos. Esto va a contar el texto. Ahora seguimos con Apocalipsis 16. Miren el detalle. ¿Por qué es una guerra? Vamos otra vez. Apocalipsis 16. ¿Qué es lo que quiere Jesús de sus soldados, de su ejército? Versículo 13 otra vez. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, evocando el milagro de las ranas allí en las plagas de Egipto, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Pero en el versículo 15, hermanos, aparece algo que es fundamental. Y este es el mensaje dado a la Odisea. Dios no puede soportar la indisciplina que caracteriza a la Odisea. ¿Qué dice el 15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda, vigila sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es el segundo de los 3 remedios que oportunamente se le dio a la Odisea. Por lo tanto, hermanos, este tema de la Odisea es otro asunto que necesitamos mucho estudiar, hurgar y aplicar todo lo que el mensaje que contenga, aplicarlo a cada uno de nosotros. Forma parte de la disciplina. Si al final del tiempo, llegado el Armagedón, ¿qué es el Armagedón, hermanos? Si lo pudiéramos resumir en pocas palabras. Es la confrontación final que trae al presente cuando Dios pelea, justifica su causa y el diablo poniéndose también. Muy bien. El hermano dijo lo correcto, pero lo vamos a decir con 2, 3 palabras. Una palabra. Zona de guerra, dice mi hermano. ¿Alguien se anima más? Con una expresión. Una palabra. 2 palabras. 2 es suficiente. Campo de batalla. Hermanos, voy a decir una yo. La noche de San Bartolomé, ¿nos acordamos? No de 1572, 24 de agosto. No, esa no. Esta otra que se viene. La noche de la matanza, la noche de San Bartolomé. ¿Nos acordamos del día de Amán, del libro de Esther? Bueno, es eso. Es el día en que se acuerda, se decreta sacar a todos los violadores de las leyes populares, por cuya causa están las plagas, quitando a toda esa gente. Otra vez las plagas cesan y vuelve la paz a este planeta. Esa es la idea. Hermanos, es el último día de paz, relativa paz para este planeta. Porque, ¿alguien se acuerda, hermanos, cómo dice la cita de Elena White en el Día de la Liberación? ¿Qué pasa en la medianoche? Sale el sol. En el día de la matanza de San Bartolomé fue el día que se acordó, 24 de agosto, a partir de la medianoche del 24, comenzar la matanza. Que ya días previos se había señalado los hogares de la gente culpable, de los protestantes señalados como los pervertidores, la gente que tenía que morir. En la medianoche. Acá lo mismo, en la medianoche se acuerda que la tal fecha que ignoramos cuándo va a ser. Pero llegada esa fecha, hermanos, en lugar de la matanza, ¿qué es lo que sale? En la noche, ¿qué es lo que hay en la noche? Oscuridad. ¿Qué hay? Luna. Y en eso sale, a la medianoche, ¿qué sale? El sol. Se acabó. ¿Qué es eso, el sol? Y allí, hermanos, se da vuelta todo. Una cosa preciosa cuando uno estudia el evento, cómo va a ocurrir. Pero para llegar a ese momento, hermanos, el texto acá nos dice: tengan los vestidos limpios, guarden sus vestiduras. Hermanos, de otra manera no lo podemos hacer. Eso es disciplina. Fijémonos más. Apocalipsis 17 ahora. Versículo 13 en adelante. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Son llamados, hermanos, todos somos llamados. Y hemos sido llamados con el mensaje del Evangelio, que es universal. Se los llama a todos. Pero comiencen a ser seleccionados, ¿dónde? Pregunto. En el juicio investigador. Allí se los selecciona por decisión personal. Ellos eligen llevar la ropa blanca, que es el carácter de Cristo. Y luego son fieles. ¿Cuándo son fieles? En medio del combate. Se los ve fieles. Hermanos, para llegar a tal situación, pues ahora tenemos que aprender la fidelidad. No podemos ser rebeldes. Si ya Él nos anticipa, ¿no les parece, hermanos, que si Jesús ya lo sabía, nosotros somos los que ahora al descubrirlo, ceñirnos, como lo hizo Pedro cuando escuchó: esta es la muerte con la que vas a dar gloria? En lugar de rebelarse, él aceptó, pero luego preguntó por el compañero: ¿qué te importa? Tú sígueme a mí, tú no lo mires a él. No te desvíes mirando qué le pasa a uno o al otro. Tú fíjate, céntrate en mí. Porque, hermanos, eso es lo que quiere nuestro general, que lo miremos a Él. Leemos Hebreos, invito, capítulo 12.
Fíjense, hermanos, cómo el capítulo 11 termina con la nube de testigos. En la discusión que tuve con este ex hermano adventista que niega la resurrección de Moisés, y su texto favorito es este de Hebreos 11, cuando él me decía, fíjate, lee bien Hebreos, ahí dice de Moisés, que él se resistió a ser llamado hijo de la hija del faraón. Y él murió. Y junto con él, todos los que murieron no recibieron lo prometido, me dice así él. Y es cierto, hermanos, muchos no han recibido. Pero pensemos otros que están en la lista, como Enoc. Y ya recibió por anticipado, él está en el cielo. Aquí, Elías, no recuerdo que sea citado acá en Hebreos 11, estamos hablando de Hebreos 11. Lo que importa es que se da un mensaje en Hebreos 11. Te voy a mostrar todos los seres humanos. Fíjate esto. Fueron serruchados, fueron perseguidos, se metían en cuevas, vivían como animales. Pero tú los miras, bueno, quita la vista, mira este que te quiero mostrar. Hebreos capítulo 12. Por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos acordamos del texto de 2 de Corintios capítulo 3, cuando hay creyentes que ponen los ojos en Moisés, que tiene la cara cubierta, indica gloria que perece con todo lo que ello revela. El ministerio de condenación, ministerio de muerte, y allí está las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Contra este otro ministerio de justificación y de vida. Y su centro es el Cristo con la cara descubierta. Y quien lo mira sube de gloria en gloria. ¿Nos acordamos? 2 de Corintios capítulo 3. Hermanos, puestos los ojos en este Cristo que a la ley de Moisés la va a ensalzar, pero especialmente va a ser algo que todos necesitamos, penetrar profundamente en el corazón, para que se disciernan las intenciones, los pensamientos del corazón. No hay forma de escapar de nuestro Dios, es lo que Él nos quiere enseñar. Por lo tanto, Él nos exhorta, hermanos, no nos escondamos de Él. Tenemos pecados a cuestas, acariciamos ciertas cosas que no son convenientes, en la imaginación, en las acciones que podamos hacer. Como hay tanta libertad, acordémonos que la manera de Satanás es, haz lo que quieras. Te viene la mano a hacer tal cosa, tómala. Tienes tu celular, nadie te controla, úsalo. Prende aquí y abre allá. Tienes tu computadora, nadie te observa, míralo. Tienes tal música a disposición, nadie te observa, escúchala. Y así sucesivamente. Haz lo que quieras. Hermanos, para llegar al Armagedón, no se puede de otra manera. O sea, Jesús lo dijo claramente, niégate, todos los clamores del cuerpo, niégate. Y hermanos, el mensaje que estoy compartiendo habla a un pueblo, los que estamos aquí primeramente y los hermanos que estén a la distancia. Para poder llegar a esa parte del Armagedón que hemos leído del capítulo 17, los que están con el Cordero han sido todos llamados, han sido escogidos. Mucha gente que fue llamada quedó en el camino, porque no quisieron sujetarse, fueron indisciplinados, insubordinados. ¿Me dejan que les diga algo para probar la insubordinación? En estos días está llegando una nota de la Unión Adventista de Checoslovaquia. Lo pueden mirar en la revista Spectrum Magazine, revista adventista liberal. Y los hermanos nuestros adventistas de Checoslovaquia, ellos publican, y fue en esta semana, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No aprobamos la decisión que tomó el Concilio Otoñal del Congreso de la Asociación General el pasado 18 de octubre, con respecto al voto que fue que de gobierno y unidad se da pleno poder a la Asociación General para ejercer la disciplina a todas las instituciones que no aceptan el voto mundial de la no ordenación de las hermanas al pastorado. No sé si me van siguiendo. El 18 de octubre del año pasado se tomó ese voto, felizmente se tomó, y entonces allí
quienes participaron mayoritariamente dijeron, damos el poder a la Asociación General que aplique disciplina, los pasos necesarios para que todas las instituciones insubordinadas, que son varias, si no se pliegan al voto mundial, pues entonces habrá que aplicar disciplina. Y ahora se suma una unión más rebelde, como Corea, la Unión Checoslovaca. Hermanos, este servidor no está hablando al viento, dice cosas reales. ¿Con qué propósito? Es para ilustrar este principio. Si no nos sometemos a Jesús, no es que eres tú el rebelde, porque tú pones que crees que el voto que se tomó, ese es el verdadero. En cambio nosotros queremos decir que eso no es, y estamos así, hermanos, dividiéndonos. Que si él tiene razón y yo estoy equivocado, o yo tengo razón y él está equivocado, no nos hace bien. Y se gastó tiempo por décadas para estudiar este tema. O sea, del voto mundial de 1990, hermanos, sumemos los tiempos hasta la fecha, así que hace muchos años. Qué importante es tomar conciencia de la sumisión, de la disciplina. Y si el texto acá que estamos leyendo, de hecho, de Apocalipsis 17, que el Cordero, quienes están con él, son llamados, son seleccionados y demuestran fidelidad en el combate. Y todos, hermanos, estamos siendo llamados. Pero hay un principio inicial. ¿Cuál es? Niégate a ti mismo. No haz lo que quieras, niégate. ¿Creemos estas cosas, hermanos? ¿Las quisiéramos hacer? Quiero invitarles a que todos nos unamos en oración. Ahora más que nunca, Jesús quiere ver a sus discípulos, así como aquellos 12, cuando Él los tenía consigo y les enseñaba. Y observaba cosas como en el caso de Pedro. Pedro, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Y Pedro se asustó. En nuestro caso, cuando el Señor da consejos, no se metan allí. Está juramentado, con juramento, el tiempo, no investiguen más de eso. Investiguen del símbolo, busquen, hurguen, hasta que encuentren más luz. El Señor promete dar luz. De ello, hermanos, agrego, hay citas de Elena White que oportunamente traeré acá, que muestra que en la parte final, líderes, pastores, líderes, hablo, bueno, no en general, que habrá líderes prominentes, que aún apoyando el mensaje del tercer ángel, se resisten al cuarto. Hay una cita de Elena White. Sorprendente. Y si pasa eso, hermanos, con mayor razón, cuánta sumisión hoy, para que entre todos los que estamos aquí estudiemos, aceptemos que Jesús, ayúdame para que yo no sea el rebelde, que no me doy cuenta, como está pasando con Checoslovaquia. ¿Sí, hermanos? Este servidor lo que hace es buscar que estemos más unidos que nunca, sumisos. Y si traigo ejemplos, si alguien dice, el pastor critica mucho a la iglesia, a la organización, pueden decir. Ustedes ven, hermanos, el espíritu con que lo digo. Y especialmente si traigo ejemplos, ¿para qué los traigo? ¿Por qué los traigo? Amo mi iglesia como ustedes aman a la iglesia. Pero por encima de ello, la palabra de Dios nos dice, humíllense, niéguense a ustedes mismos, únanse, que el Señor los quiere. Llamados, seleccionados y fieles para que estén peleando en los últimos días ya del Armagedón y previo ya al traslado con el cual Jesús nos lleva al cielo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hermanos, vamos a orar. Quiero invitarles a que nos arrodillemos todos. Tengamos una palabra de oración y de gratitud a nuestro Dios. Este ha sido un tema sencillo, pero válido, tomando la palabra como nuestra fuente de guía. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque Jesús ha sido claro, contundente. Él nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, porque llegará el tiempo en que tendremos que dar testimonio. Cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré ante los ángeles del cielo. Y estos días se aproximan día tras día, más velozmente, en que tendremos que dar testimonio de lo que hemos creído, de lo que entendemos, exaltando a Cristo, exaltando su ley, viviendo en armonía con los mandatos, sujetando nuestra naturaleza pecaminosa, mientras el Señor nos guarda del peligro y del pecado. Unidos todos
bajo nuestro general, que es el Salvador, quien da instrucciones precisas para que caminemos como Él quiere que lo hagamos, a fin de que, llegados esos días del Armagedón, estemos todos más que disciplinados, habiendo cuidado nuestras ropas espirituales, que es conservar el carácter de Cristo, como así haber asimilado los otros dos remedios dados a la Odisea, para que entonces seamos triunfadores con el Señor. Oh querido Padre, gracias por este honor y privilegio que has dado a tu pueblo, pero pedimos ahora la unción del Espíritu Santo, que nos mantengas siempre unidos, en contacto unos con otros, sumisos, obedientes. Y si hay cosas que no entendemos como Pedro, podamos aún así mantener nuestra humildad y consultar al Señor para que Él abra nuestra mente y podamos entender más claramente por qué el Señor actúa como lo hace. Perdona nuestros pecados, oh Dios, ayúdanos para que nuestros testimonios, nuestras palabras y exhortaciones sean todas entendidas por los demás compañeros que están militando y aún por aquellos otros que no logran entender y de alguna forma se hacen como tropiezo para sus compañeros. Todo esto pedimos tu bendición y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.